les dejé pensando para hoy sobre los grupos de Lorentz y Poincaré. Era un poquito lo que quería que investigara. Entonces, hablemos del grupo de Lorentz primero, que tiene que ver un poquito con la relatividad especial. Entonces, el grupo de Lorentz es un grupo que impacta directamente a todo lo que hablamos de la relatividad especial. Directamente uno puede decir que las leyes de la cinemática de la relatividad especial mantienen la simetría que tiene el grupo de Lorentz. Pero por supuesto se aplican a muchísimas cosas. Yo ya les comentaba que, por ejemplo, esta misma simetría es la simetría que tienen las ecuaciones de Maxwell. Dicho de esa forma, yo les conté que puede derivar a partir del grupo de Lorentz, puede derivar tanto las ecuaciones de Maxwell como la relatividad especial a partir de esa simetría que tiene el sistema. También es muy importante para el modelo estándar y para cosas como la ecuación de Dirac, que explica realmente la teoría de los electrones. Técnicamente, la simetría que tiene el grupo de Lorentz, por decirlo de una manera, es aquella que nos logra que este elemento, si usted tiene un cuadro vector, este cuadro vector va a estar formado por T, X, Y y Z. Entonces, bajo ese cuadro vector, nuestra simetría es aquella que preserva esta cantidad como un escalar. T cuadrado menos X cuadrado menos Y cuadrado menos Z cuadrado. Entonces, a este objeto se le suele llamar el elemento de línea. Y entonces, la simetría que nos deja invariante este objeto es aquella que conocemos como el grupo de Lorentz. Aquí, realmente, para que esto tenga las unidades correctas, aquí viene un C cuadrado. Usualmente los físicos teóricos dicen que C es igual a 1, entonces no lo escriben, ¿verdad? Pero básicamente tenemos que es C cuadrado T. Vean que el hecho de que estos tengan signos diferentes a este es algo que le conocemos como la asignatura. Entonces, ese es un término que se vuelve interesante. La asignatura de su grupo. Formalmente, por ese hecho de la asignatura, decimos que el grupo de Lorentz realmente es el grupo O1,3. Entonces, decimos que es el grupo ortogonal 1,3 para aclarar que la asignatura de 1 es diferente que la asignatura de 3, que la asignatura del tiempo es distinta que la asignatura del espacio. Entonces, aunque es de 4 dimensiones, nosotros tenemos que una de ellas tiene una asignatura diferente, que en este caso sería el tiempo. Es indistinto a O31. Entonces, muchas veces ustedes lo pueden ver escrito como O31. Simplemente es cuál es negativo y cuál es positivo, ¿lo ven? Entonces, muchas veces se pone como positivo el espacio y negativo el tiempo, pero no hace ninguna diferencia para esta simetría. Simplemente es que
tienen simetría contraria el espacio y el tiempo. Interesantemente, si vemos el álgebra de Lie, vean que el álgebra de Lie para este caso es bastante interesante. Porque vean que vamos a tener matrices 4x4. Pero de estas matrices 4x4, vamos a ver que estas matrices 4x4 no tienen traza. Entonces, realmente, al no tener traza, realmente solo tengo 6 parámetros. ¿Lo ven? Porque no tienen traza y cumplen la siguiente relación. Realmente, si ustedes ven la matriz sería 0A, B, C, A, 0, D, E, B, menos D, 0, F, de C, menos E, menos F, 0. Entonces, esta es la matriz que tendría. Vean que sería en este pedacito es antisimétrica y en este pedacito es simétrica. ¿Lo ven? Dicho de otra manera, es lo que estamos viendo, ¿verdad? La asignatura de este pedacito es distinta que la asignatura de este pedacito. Pero al fin y al cabo lo que tenemos es solo 6 parámetros. Entonces el álgebra de Lie va a estar estudiada para esos 6 parámetros. Un concepto interesante que genera el grupo de Lorentz es el de los boosts. En español, traducir boost es como extraño. Ustedes lo ven traducido como impulso, ¿verdad? Siempre hay como esas traducciones. La gran mayoría de físicos los dejan como nada más boost, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que vamos a tener son que de estos 3, hay 3 que van a ser rotaciones y van a haber otros 3 que son estos impulsos o estos boosts, donde ellos lo que hacen es simplemente donde no había por qué tener movimiento, va a haber un movimiento. El hecho de la simetría que se tenga que conservar va a generarnos un movimiento. Entonces, eso es un concepto bastante variado y realmente nos introduce un concepto que son los vectores de Killing. Que va a ser un concepto interesante, pues vemos el efecto de estos boosts en nuestra simetría. Y claro, eso ya ustedes lo van a ver con cuidado cuando estudien los conceptos de relatividad especial, pero es importante que lo tengan ahí en claro. Y eso es así rápidamente lo que es nuestro amigo el grupo de Lorentz. Ahora, el grupo de Lorentz es subgrupo del grupo de Poincaré. Entonces, eso es interesante. Realmente el grupo de Lorentz está contenido en el grupo de Poincaré. Y el grupo de Poincaré es simplemente agregar las traslaciones. ¿Lo ven? Porque el grupo de Lorentz
solo contiene rotaciones y estos aparatos que son los bus. Cuando usted introduce el grupo de Poincaré, el grupo de Poincaré es sumarle al grupo de Lorentz el de las traslaciones. Entonces, vean que nuestro amigo, el grupo de Lorentz, no es nada más que una suma. Perdón, nuestro grupo de Poincaré va a ser una suma. El grupo de Poincaré, nombrado por Henri Poincaré, es básicamente el grupo ahora de la relatividad general. Les conté que de alguna manera el grupo de Lorentz era el grupo de la relatividad especial, el grupo de Poincaré es el grupo de la relatividad general. Realmente nuestro amigo, el grupo de Poincaré, como les dije, uno lo podría definir simplemente como R de 1, 3 operado con el grupo de Lorentz. Entonces, este es el grupo 1, 3, ¿verdad? Que simplemente es el de las traslaciones, tomando en cuenta que tiene signatura diferente. Vean que eso es simplemente R4, pero considerando signatura diferente, operado con nuestro grupo de Lorentz. Resulta que este grupo va a tener 10 generadores. Va a tener exactamente estos 6 más los 4 que introduce R4. ¿Verdad? R4 es un grupo muy tranquilo, que sería el de las traslaciones. Entonces, vean que nuestro grupo de Poincaré lo que va a tener es los siguientes objetos. Va a tener las traslaciones, entonces hay 4 generadores de traslaciones. Estos 4 generadores de traslaciones, interesantemente, son abelianos. ¿Verdad? El grupo R13 termina siendo abeliano. ¿Verdad? Las traslaciones son abelianas. Después tenemos 3 rotaciones. Esas 3 rotaciones son un grupo no abeliano y son las 3 rotaciones en el espacio que conocemos. Entonces estas son no abelianas. A esta le solemos llamar P, a esta le solemos llamar R, no, perdón, J. Y después tenemos los 3 bus de los que hablamos. Y a eso le llamamos K. Entonces vamos a tener 3J, 3K y 4P. Y por supuesto, J y K son los que nos dan el grupo de Lorentz. Realmente, y esto es algo que es interesante porque tiene bastante significado físico, el de las 4 traslaciones, realmente uno lo puede ver gracias al teorema de Noether
uno puede obtener leyes de conservación. Por cada simetría, el teorema de Noether dice que por cada simetría el teorema de Noether dice que por cada simetría tengo una conservación, lo cual se hace interesante porque si yo veo con cuidado, aquí tengo 6 simetrías, pero entonces yo voy a tener que la para P hay una simetría que nos da la conservación de la energía y hay 3 que son las conservación del momentum lineal. Para J, ustedes saben que eso nos va a dar exactamente la conservación 3, que son la conservación del momento angular. Y el caso de K es muy interesante. Ustedes ya lo han trabajado alguna vez en la vida, pero ese es el que involucra la velocidad del centro de masa. Entonces, cuando ustedes ven la velocidad del centro de masa, ustedes tienen esas 3 conservaciones. Realmente, esto es una simetría hiperbólica de cuando usted transfiere de posición a momentum técnicamente. Pero la forma tal vez más tranquila de verlos como esas 3 conservaciones de la velocidad del centro de masa. Pero entonces vean que esto nos genera nuestra álgebra de Poincaré, donde ahora cumplen la siguiente relación. El álgebra de Poincaré cumple que si ustedes hacen P de mu nu, vean que eso tiene que ser 0. En cambio, si ustedes hacen ahora 1 entre i de m mu nu con P rho, vean que eso me da a dar neta de mu rho con P nu menos neta de nu rho con P mu. Donde los m van a ser estos 6. Y vean que ahora necesito este es el P con el P, el M con el P, y ahora necesito ver qué pasa M con M. Voy a borrar acá. Vean que M con M es un poquitillo más complejo. Entonces me da que 1 entre I de M mu nu con M rho sigma. Vean que ese objeto me va a dar neta de mu rho con M nu sigma menos neta de mu sigma con M nu rho menos neta de nu rho por M mu sigma menos, no, este es más neta de nu rho
perdón, neta de nu sigma por m de mu rho. Y eso me da. Eso es para, ¿verdad? En este caso, simplemente por la construcción, ¿verdad? Nos va a quedar ese 1 entre n, porque es la relación de todos con todos, ¿verdad? Entonces es un parámetro que nos queda. Y vean que neta es lo que se llama la métrica de Minkowski. Entonces, neta va a ser este objeto. Simplemente va a ser 1, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, menos 1. Y esa es nuestra métrica de Minkowski. Vean que las que llamamos rotaciones, la J, y aquí es donde un J sub I simplemente va a ser un medio de epsilon I mn de mn y el boost simplemente va a ser los m y 0. Y así es como construyo los J y los K a partir de esa matriz. Y claro, ustedes podrían, y ese es un bonito ejercicio, de ahora reproducir a partir de estos tres, reproducir cómo se ven ahora con J, K y P nada más. Ven que ahora aparecen nada más conmutadores. Pero si ustedes sustituyen esto en esas relaciones, en esta y esta, les generan las relaciones de todos con todos, ¿verdad? De P con J, K con J, J con P y K con P. Y eso sería un poquito de nuestros grupos de Lorentz y de Poincaré, donde tenemos en cuenta eso, ¿verdad? Que el grupo de Poincaré es exactamente la suma del de Lorentz más el de traslaciones. Este resultado es interesante, ¿verdad? Porque nos dice que en los cuadros momentums, realmente lo que tenemos es la energía más los momentos. Entonces, que de alguna manera la energía termina relacionada con el tiempo, ¿no? Y que el momentum termina relacionado con el espacio, ¿no? Esto no es extraño. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de mecánica cuántica, yo les conté que toda la mecánica cuántica ustedes la pueden reducir a este conmutador? ¿Se acuerdan? Y eso es su curso de mecánica cuántica. Bueno, también existe este conmutador, ¿lo ven? Esto no es extraño. Simplemente, el asociado al tiempo es la energía. Y entonces este conmutador existe, esto es totalmente cierto. Eso es un resultado de la mecánica cuántica. Todos conmigo. Bueno, y eso sería un poco. Vean que ahora queremos pasar a hablar de cálculo variacional, lo que queremos tocar en el siguiente tema. Ya habíamos hecho la introducción a nuestro tema de cálculo variacional. Pero ahora vamos a derivar la fórmula para poder operar cálculo variacional. Entonces, vamos a ir paso por paso. Voy a borrar por acá entonces y vemos con cuidado nuestro amigo del cálculo variacional.
Entonces, prácticamente ya habíamos definido, pero lo que vamos a hacer en el cálculo variacional es agarrar este objeto que le voy a llamar j, que es esta integral, que es la integral desde x1 hasta x2 de la función de y' y x, integrado en x. Mi tarea va a ser encontrar un extremo de esta cantidad. Entonces yo tengo esta cantidad y quiero obtener un extremo. Donde x1 y x2 son fijos. Eso es muy importante. Van a ser puntos fijos. Y claro, ya lo dijimos en la clase anterior, y' simplemente es de y de x. Por ejemplo, un ejemplo de lo que uno puede querer trabajar acá es, pensemos en dos dimensiones. Entonces, vean que en dos dimensiones, la longitud de una curva entre dos puntos entre dos puntos, un punto A y un punto B. Si yo hiciera ese cálculo, vean que ese cálculo sería que L va a ser la integral desde A hasta B del ds. Eso es exactamente nuestra cantidad longitud. Pero vean que nosotros sabemos bastantes cositas. Por ejemplo, nosotros sabemos que ds cuadrado simplemente es de x cuadrado más de y cuadrado. Entonces yo podría sustituir este resultado acá. Vean que si yo hago eso, esto me va a quedar la integral desde A hasta B de la raíz de dx cuadrado más de y cuadrado. Pero por supuesto esa integral no sé cómo se hace. Pero yo puedo aprovecharme de mis habilidades matemáticas. Por ejemplo, puedo sacar a factor común un dx. Si yo saco ahí a factor común dx, vean que mi resultado se ve entonces que L, que va a ser la integral desde A hasta B, desde ds, va a ser igual a la integral desde A hasta B de la raíz de dx cuadrado de y cuadrado. Vean que ahora esto se va a ver como la integral de A hasta B de dx de la raíz de 1 más dy de x elevado al cuadrado. Pero ahora dy de x es este amigo. Entonces vean que ahora nuestro L se ve simplemente como la integral desde x1 hasta x2 de la raíz de 1 más y' de dx. Entonces, el problema de encontrar la longitud de esa curva, vean que se vuelve este problema, el problema del variacional. Ya ahora esta integral luce como esta integral, donde nuestro variacional, nuestra función de y' y x, simplemente es la raíz de 1 más y'. Entonces, yo puedo utilizar lo que conozco
de cálculo de variaciones para resolver este. Ya ustedes saben la solución de ese problema. La distancia más corta entre un punto A y un punto B, ¿qué es? Una línea recta. Entonces, claro, la solución de esto tiene que ser una línea recta. Y eso es lo que vamos a demostrar. Pero claro, necesitamos saber cómo se resuelve este problema. Esto es un gran cañón para matar una mosquita, porque ustedes ya saben la respuesta. Pero la idea es que nos tiene que dar la solución. Vamos a estar seguros de que llegamos a nuestra solución. Entonces, voy a borrar acá. Vamos a entonces resolver el problema. Supongamos que existe una solución. Es decir, supongamos que existe un extremo para nuestro problema. Dicho de una manera, supongamos que hay una función h de x. Esa función h de x es tal que cuando y de x es igual a h de x, L es un mínimo. ¿Lo ven? Entonces, si y de x es igual a h de x, esta cantidad es mínima. Ahora, cualquier función y de x cercana a h de x hará que crezca L. Es decir, va a hacer que L sea más grande. Va a dejar de ser el mínimo que andamos buscando. ¿Qué significa cercano? Vean que cercano significa que y de x menos h de x sea pequeño. Entonces, vamos a tener otra función más. Entonces, sea neta de x una función arbitraria. Pero bien portada, matemáticamente hablando. ¿Sí? Una función arbitraria, simplemente que es bien portada, matemáticamente. Entonces, y un parámetro alfa. Entonces, aquí es donde viene la parte interesante. Yo voy a tener que neta en x1 va a ser igual a neta en x2 y va a ser igual a 0. Entonces, neta no vale nada en los extremos. Entonces, con esto puedo definir y. Vean que y de x va a ser igual entonces a y de
X con alfa, donde esto va a ser h de x más alfa de neta. Entonces vean que ahora sabemos qué es ser pequeño. Vean que si alfa es un número pequeño, esta cantidad es cercana. Entonces, si alfa es pequeño, la función va a ser cercana a h de x. Vean, por ejemplo, que y de x, 0, vean que eso es exactamente h de x. Entonces, muchas veces podemos reescribir nuestro y de x como y de x, 0 más alfa neta de x. Y entonces ahora, como necesito que j sea un extremo, ya con esta definición lo puedo volver un extremo, porque es exactamente cuando alfa es muy pequeño. Entonces, ya ahora yo puedo hacer la derivada de j con respecto a alfa para alfa 0 tiene que ser igual a 0. Esta es la condición, esto lo sabemos por Newton, este es el mecanismo de minimización de funciones. Entonces, ya reescrito el problema de esta manera, voy a tener un mínimo cuando se cumple esto. Vean que ahora lo que tengo que hacer es calcular esta derivada, saber cuánto vale la derivada de j respecto a alfa. Vean que la derivada de j respecto a alfa va a ser entonces la derivada en alfa de la integral de x1 hasta x2 de f de x. Esto va a ser lo mismo, no importa el orden, esto va a ser lo mismo que la integral de x1 hasta x2 de la derivada de f con respecto a alfa de x. Pero vean que cuando ingresa acá, realmente ingresa como la derivada parcial, ¿verdad? La derivada parcial de alfa de f respecto a alfa. Vean que ahora, como es una derivada parcial, yo tengo que hacer ese cálculo. Como yo sé que mi f es función de y de y', ¿se acuerdan? Entonces yo voy a tener esas dos derivadas. Voy a tener que esto va a ser igual a la integral desde x1 hasta x2 de la derivada parcial de y con respecto a alfa con la derivada parcial de f con respecto a y, más la derivada parcial de y' respecto a alfa con la derivada parcial de f con respecto a y'. ¿Sí?
Hasta ahí no hemos hecho nada extraño. Ahora lo que viene aquí es interesante. Ver qué pasa con ese objeto. Ese objeto se las trae porque él inherentemente ya es una derivada. ¿Lo ven? Entonces, vamos a ver qué pasa con este objeto. Voy a borrar por acá. Vean que ese objeto va a ser entonces la derivada parcial de y' con respecto a alfa. Vean que ese objeto va a ser entonces la derivada parcial con respecto a alfa de la derivada de y con respecto a x. Pero esa derivada, vean que también como y va a ser función de x y de alfa, ¿se acuerdan? Fue como la definimos. Esta derivada también va a ser la suma para estas dos variables. Entonces, este objeto se ve como la derivada en alfa de ahora la derivada en x con x de la derivada parcial de y con x más la derivada en alfa con x con la derivada en y con alfa. Pero vean que ahora a este objeto le puedo dar vuelta porque todo este objeto va a ser igual a la derivada parcial en x de la derivada parcial de y con alfa. Claramente, esto que estoy haciendo aquí está tomando en cuenta que las funciones son bien portadas. Este paso, ¿lo ven? Donde le estoy dando la vuelta, solo es posible porque son funciones bien portadas. ¿Sí? Entonces, claro, este resultado lo puedo ahora introducir acá, ¿lo ven? Porque ahora me va a dar que la derivada parcial de j con respecto a alfa, perdón, la derivada total de j con respecto a alfa va a ser igual la integral desde x1 hasta x2, abro paréntesis, de la derivada parcial de y con respecto a alfa, de la derivada parcial de f con respecto a y, más, ahora sí, voy a sustituir este caso. Vean que ese caso me va a dar la derivada parcial en x de la derivada parcial de y con respecto a alfa por la derivada parcial de f con respecto a y'. Todo esto integrado en x. Pero este objeto tiene un valor, ¿lo ven?
la derivada parcial de y con respecto a alfa, yo lo puedo calcular de nuestra definición acá. ¿Se acuerdan que esto se define como h de x más alfa de neta de x? Entonces, si yo calculo la derivada parcial de y con respecto a alfa, vean que eso da neta de x. Entonces, claro, esa integración se nos va haciendo un poquito más sencilla. Ahora ese objeto se vuelve nada más como que la derivada total de j con respecto a alfa va a ser igual a la integral de x1 hasta x2 de, abro paréntesis, neta de x por la derivada parcial de f con respecto a y más la derivada parcial con respecto a x de neta de x con la derivada parcial de f con respecto a y'. Todo esto integrado en x. Ahora, esto que está aquí lo puedo integrar por partes, ¿lo ven? Y cuando integro por partes, recuerdo que neta de x1 va a ser igual a neta de x2 y esto es igual a 0. Ese es un punto muy importante para hacer esa integral por partes. Porque entonces, ahora voy a tener que la derivada en j con respecto a alfa va a ser igual a la integral de x1 hasta x2 de, abro paréntesis, la derivada parcial menos la derivada total en x por la derivada parcial de f con respecto a y'. Todo esto multiplicado por neta de x por dx. Esto lo obtengo de aquí a aquí, integrando por partes y recordando este hecho. Esto hace que el otro término me sea 0, ¿verdad? De la integración por partes. Pero ahora, como yo lo que quiero es minimizar, ¿se acuerdan? Yo necesito que la derivada parcial de j con respecto a alfa sea igual a 0. Pero de aquí, neta de x no puede ser 0. El de x no puede ser 0. Entonces, lo único que me puede dar ese 0 es lo que está entre paréntesis. Este resultado lo deriva nuestro amigo Euler en 1744. Nuestro amigo Euler es el que se da cuenta de eso. Entonces, Euler dice que la derivada parcial de f con respecto a y menos la derivada con respecto a x total de la derivada parcial de f con respecto a y' tiene que ser igual a 0. Y esto es lo que conocemos como la ecuación de Euler. Por supuesto, como Euler hizo tantas cosas, casi que uno debería decir la ecuación de Euler para el cálculo de variación. Entonces ahora sí, podemos volver a nuestro, ya con la ecuación de Euler, podemos volver a nuestro problema. Nuestro problema era el de la línea entre dos puntos, el punto A y el punto B.
Vean que en ese problema acabamos de decir que era el problema donde f era igual a la raíz de 1 más y'. Entonces, ahora simplemente yo debo sustituir f en la ecuación de Euler y eso me debe dar el resultado. Ya por cuestión de algoritmo, esto es tradicional. Uno suele decir que va a utilizar, porque vamos a ver que hay muchas variables, vamos a utilizar la variable y. Lo primero que hago es calcular la derivada parcial en y de f y luego calculo la derivada parcial en y'. Y después lo monto en la ecuación. Eso es como la forma tradicional de tratar ese algoritmo. Vean que en este caso, este objeto da 0. No es explícito este funcional en y. Entonces, para y da 0. Para este caso, vean que nos da y' entre la raíz de 1 más y' cuadrado. Entonces, vean que ahora puedo sustituir en la ecuación de Euler-Lagrange. Lo puedo montar. Me va a quedar que simplemente tengo menos la derivada con respecto a x de y' entre la raíz de 1 más y' cuadrado. Aquí estoy dejando botado un cuadrado. Debe ser igual a 0. Y de ahí debe venir la solución. Vean que esta cantidad me produce una ecuación diferencial. ¿Se acuerdan? Que era lo que andaba buscando. Esto es una ecuación diferencial. Para este caso en particular, la solución a esa ecuación diferencial me da el resultado. Entonces, vean que como esta derivada es igual a 0, esto implica que y' entre la raíz de 1 más y' cuadrado es igual a una constante. ¿Sí? Pero entonces yo ahora puedo jugar con esa relación, la puedo reescribir. Vean que esto implica que y' va a ser igual, le voy a llamar a esa constante, no sé, k, para no andarla jalando. K va a ser igual a la raíz de 1 más y' al cuadrado. Ahora vean que simplemente elevo al cuadrado a ambos lados. Si elevo al cuadrado a ambos lados, esto implica que y' cuadrado va a ser igual a k al cuadrado de 1 más y' cuadrado. Pero vean que ahora esta ecuación la puedo reacomodar. Esta ecuación la puedo reacomodar como que y' cuadrado debe ser igual a k cuadrado más k cuadrado de y' cuadrado. Entonces ahora puedo traer este objeto para acá. Entonces esto implica que y' cuadrado menos k cuadrado de y' cuadrado debe ser igual a k cuadrado. Pero ahora puedo sacar al factor común y' cuadrado. Entonces esto implica que y' cuadrado va a ser igual a k cuadrado entre 1 menos k cuadrado. Y ahora puedo sacar raíz a ambos lados. Entonces esto implica que y' es igual a la raíz de k cuadrado entre 1 menos k cuadrado raíz. Pero resulta que todo esto es una constante.
Entonces voy a borrar por allá. Voy a dejar ahí la ecuación de Euler a la mano porque todo físico la debe tener a la mano. Entonces vean que eso implica que y' es igual a una constante. Y ya esa ecuación diferencial es muy sencilla de resolver. Si resuelven esa ecuación diferencial, esto implica que y es igual a ax más, ¿no? Que es la línea recta. Entonces, para este funcional, tenemos esa línea recta que era lo que estábamos buscando. Por supuesto, esto es un gran cañón donde matamos esa pequeña mosquita. La ecuación de Euler manifiesta su utilidad en problemas más difíciles. Vamos a ver que hay problemas más complicados en los cuales se logra resolver. Por ejemplo, existe otra forma de expresar la ecuación de Euler. Entonces, la ecuación de Euler es la derivada parcial de f con respecto a y menos la derivada total respecto a x de la derivada parcial de f respecto a y' es igual a 0. Y ahora sí puedo borrar ahí. Pero existe la segunda forma. Que es que la derivada parcial en f con respecto a x menos la derivada total respecto a x de f menos y' de la derivada parcial de f con respecto a y' debe ser igual a 0. Son idénticas las dos ecuaciones. Lo único es que vean que esta ecuación nos fue útil cuando f no es explícitamente función de y. Entonces nos fue bastante sencillo trabajar este caso. Pero en el caso en que f no es explícitamente función de x, vean que esto también es útil. ¿No ven? Entonces, por eso tenemos esta segunda forma alternativa. Uno de los ejercicios de su tarea es probar hacer exactamente lo que hice para obtener la ecuación de Euler, pero para obtener ese resultado. Ese es un ejercicio de sus tareas. También es posible que f dependa de más variables. Aquí solo lo hice de una sola variable. Entonces, no tiene ninguna ciencia el hecho que dependa de más variables. Entonces, realmente f podría ser función de un y1 de x, un y2 de x, un y1' de x, un y2' de x y x. No hay ningún problema, siempre puedo agarrar todas las funciones y darles un único parámetro. Aún más general, yo podría tener que f va a ser función de y sub i en x con y sub i' en x y x. Y simplemente lo que tengo es que tengo una ecuación de Euler para cada i.
voy a tener que la derivada parcial de f con respecto a y sub i menos la derivada total respecto a x de la derivada parcial de f con respecto a y sub i' debe ser igual a 0. Entonces termino con i ecuaciones de Euler y funciona exactamente igual. Resuelvo para x1, resuelvo para x2, para x3 y así genero un sistema de ecuaciones. Preguntas. También se cumple lo mismo para la segunda forma. Todas voy a tener y ecuaciones de Euler en la segunda forma y genera el sistema de ecuaciones. Ahora vamos a pensar en el caso de la mecánica. Les decía que el libro salta al caso de la mecánica. El caso de la mecánica no es 100% igual a este caso, porque en este caso no tenemos unidades, ¿lo ven? Entonces, este problema lo hemos hecho como un problema sin unidades. En cambio, en la mecánica, ustedes tienen incorporados el concepto de unidades. Entonces, nos vamos a meter a un mundo rápidamente en el curso donde las unidades tienen un papel. Ustedes en su curso de mecánica van a aprender esto con cuidado, pero el libro les tira ahí una pincelada, sobre todo porque la utilidad de esto en la física es única y exclusivamente para el problema de la mecánica, para el problema de tratar estos objetos de la mecánica. Por eso es que el libro de una vez les va a tirar eso, pero les digo que conceptualmente ustedes lo van a ver mejor en su curso de mecánica. Si no, les dejo aquí abajo el link, si quieren ver el curso de mecánica. Y ahora les puedo dejar dos problemas que piensen para la próxima clase. La próxima clase vamos a entrar con lo que se llama mecánica lagrangiana, pero les voy a dejar de tarea estos dos ejercicios. Piensen en la integral desde x1 hasta x2 de x por la raíz de 1 menos y' cuadrado de x. Y ya después de pensar en este, pueden pensar en este otro, en la integral de x1 hasta x2 de e a la x de la raíz de 1 más y' cuadrado. Pero principalmente, no le entren a este primero, sino entrenle a este. Este es un poquito más tranquilo. Simplemente a esto, aplíquenle en Euler-Lagrange. ¿Sí? Resuelven la ecuación diferencial que les queda. Y me avisan. Con eso empezamos la próxima.